Esto es DW Noticias desde Berlín. La Franja de Gaza sufre los peores ataques del ejército israelí en lo que va de este año 2024. Al menos 50 personas fallecieron en el territorio palestino como consecuencia de intensos bombardeos que ocurren en medio de un estancamiento de los diálogos para buscar un alto el fuego y la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás el pasado 7 de octubre. Estos son nuestros titulares. Los bombardeos iniciaron en horas de la noche del domingo. Los hospitales de la ciudad de Han Yunis, en el sur de la franja, se ven desbordados ante la llegada de decenas de heridos, mientras Naciones Unidas estima que un 85% de la población de Gaza ha sido desplazada. Y además, la presión internacional aumenta sobre el gobierno de Israel para que cesen las hostilidades. Los países miembros de la Unión Europea buscan una hoja de ruta para una salida diplomática al conflicto. La ministra de Exteriores de Alemania afirma que la solución de dos estados es la única opción para una paz duradera en Medio Oriente. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Israel perpetró uno de los peores ataques sobre la Franja de Gaza hasta la fecha, con un saldo de al menos 50 muertos y más de 100 heridos en la ciudad de Han Yunis, según reportan las autoridades de la franja Hamás. Los bombardeos llegan en medio de ofertas y contraofertas de las partes enfrentadas para un cese del fuego y la liberación de los rehenes. Solo un día después de que Benjamin Netanyahu rechazara de forma vehemente las condiciones impuestas por Hamás para soltar a las personas en su poder, medios estadounidenses aseguran que una nueva propuesta de Israel habla de un cese del fuego de 2 meses a cambio de la libertad de todos los secuestrados en los atentados terroristas del 7 de octubre. El ejército israelí continúa con su ofensiva con bombardeos sobre la ciudad de Han Yunis en el sur de Gaza. Decenas de heridos han tenido que ser ingresados tras el ataque en los hospitales que están desbordados y sin recursos. Entre los heridos y muertos hay niños y bebés. Los médicos dicen que apenas pueden tratar a los pacientes. Créame, el hospital está al borde del colapso. Todos lo estamos. Nos estamos quedando sin personal médico y sin suministros. No nos llega nada, no hay nada en el hospital con lo que tratar a los pacientes, ni analgésicos, ni anestesia, ni recursos médicos. El ejército israelí ha centrado su ofensiva en la ciudad meridional, donde se han intensificado combates contra Hamás. Las explosiones y los disparos resuenan en los campos de refugiados de toda Gaza. La mayor parte de la población ha tenido que desplazarse más de una vez huyendo del peligro. ¿A dónde podemos ir? Ya tuve que desplazarme 17 veces. ¿Dónde se supone que tengo que ir? ¿A Rafah? Rafah solo es una calle. ¿Qué quieren de nosotros? Esperan que 2,3 millones de personas vivan en una zona del tamaño de Al Sultán, que apenas mide 200 metros de ancho por 1 kilómetro de largo. Aumenta la presión sobre el primer ministro israelí tras su negativa. Benjamin Netanyahu rechazó las condiciones ofrecidas por Hamás para poner fin a la guerra en Gaza a cambio de la liberación de los rehenes y se niega a la creación de un Estado palestino independiente. Los familiares de los rehenes israelíes en Gaza interrumpieron la reunión de una comisión parlamentaria para pedir la liberación de sus seres queridos. Los líderes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para debatir sobre Gaza y la posguerra. Aunque existen diferentes reacciones ante la petición de un alto el fuego, muchos piensan que la mejor solución es la de los 2 estados, incluido el jefe de la política exterior europea. Creo que tenemos que dejar de hablar de paz o del proceso de paz y debemos empezar a hablar más concretamente de la solución de 2 estados, porque la paz puede ocurrir de muchas maneras. ¿De qué tipo de paz hablamos? Hablemos de lo que queremos hacer. Lo que queremos es la consolidación de los 2 estados. Mientras tanto, los gazatíes intentan encontrar algún lugar no sitiado donde dar sepultura a sus seres queridos. El número de muertos y desplazados aumenta día a día. El periodista y experto en Medio Oriente, Mikel Ayestarán, se encuentra con nosotros para brindarnos más detalles. ¿Qué tal, Mikel? Un gusto saludarte. ¿Se puede partir de alguna correlación entre ese impasse en las negociaciones entre Israel y Hamás y la severidad de los ataques que estamos viendo en el sur de la Franja de Gaza?
Normalmente en todos los conflictos, cuando estalla un conflicto de este tipo, al mismo tiempo comienzan las gestiones diplomáticas, los contactos. En el caso de Gaza, los canales están abiertos desde el primer día. Lo que suele ocurrir siempre es que la violencia va por delante de la diplomacia y que ambas partes tratan de apurar al máximo sobre el campo de batalla para luego obtener el máximo de esa mesa de negociación. Y yo creo que en estos momentos estamos en un escenario de este tipo. Hay que tener en cuenta que desde que acabó la primera tregua pactada, que fue de apenas una semana, donde se produjo el primer y único intercambio de rehenes por presos palestinos, desde el 1 de diciembre, la diplomacia apenas ha logrado éxitos si exceptuamos ese reciente acuerdo para la entrada de medicina. El resto de acuerdos, digamos que no han salido adelante, los canales han seguido abiertos, pero ahora mismo estamos en un momento en el cual tanto Israel, sobre todo Israel, por encima de Hamás, lo que está intentando es apretar al máximo en el campo de batalla de cara a esa futura negociación que llegará sí o sí, en la cual lógicamente van a intentar obtener lo máximo posible, y para ello lo que están haciendo es apretar en el campo de batalla. Ahora mismo esos bombardeos sobre Han Yunis, después llegará Rafah, porque hay que recordar que los dos grandes objetivos que se marca Netanyahu no terminan de conseguirse. Por un lado, la liberación de los cautivos, y por el otro, acabar o dar, al menos localizar, a la cúpula de Hamás. Hablabas precisamente de la liberación de los cautivos. La negativa de Netanyahu a aceptar las condiciones para liberar a los rehenes ha generado reacciones mixtas en Israel y, por supuesto, descontento entre muchos de los familiares. ¿Qué tan grande es la presión actualmente sobre el primer ministro? Bueno, la presión sobre el primer ministro estamos viendo que es muy grande, tanto desde el exterior como, sobre todo, desde el interior, por parte de esas familias que hoy, como hemos visto en el reciente informe, han protagonizado el asalto a una comisión que había en el Parlamento, y también han tenido una reunión cara a cara en el despacho del propio primer ministro Benjamin Netanyahu, que les ha dicho que no hay ninguna oferta formal de Hamás, tal y como se ha venido especulando en las últimas horas, y que él, sin embargo, se ha puesto en marcha una iniciativa para ayudar a la liberación de los rehenes. No ha querido entrar en detalles. La presión está ahí, pero también lo que vemos desde el primer día de esta guerra es que tanto Netanyahu como su ministro de Defensa, Yoav Gallant, han apostado claramente por el uso máximo de la fuerza como la estrategia para intentar traer con vida de vuelta a los cautivos en manos de las facciones palestinas. El problema es que desde el 1 de diciembre, desde que acabó esa tregua, en la cual sí que se consiguieron un intercambio con Hamás, no han podido traer a nadie con vida. Lo único que han podido recuperar en la Franja de Gaza han sido cuerpos. Esto lo ven las familias, están desesperadas y exigen medidas, exigen pasos concretos que ayuden a traer a sus seres queridos con vida a casa. Miquel, allá estarán con el reporte en momentos críticos de la violencia en la Franja de Gaza. Muchísimas gracias, Miquel. Hasta la próxima. Y los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reunieron precisamente este lunes en Bruselas para acordar una hoja de ruta hacia la paz en el conflicto palestino-israelí. La iniciativa de la UE llega en un momento en el que Israel enfrenta una creciente presión internacional para poner fin a su ofensiva sobre la Franja de Gaza. La Unión Europea quiere lanzar lo que llamó una conferencia de paz preparatoria junto con Egipto, Jordania, Arabia Saudita y la Liga de los Estados Árabes. Además, se invitaría a Estados Unidos y a la Organización de las Naciones Unidas. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, insiste en que la única solución al conflicto es la de los dos estados. Israel solo puede garantizar su seguridad si los palestinos también pueden vivir de manera segura y con dignidad. A su vez, los palestinos solo podrán experimentar seguridad, dignidad y libertad si Israel se encuentra seguro. Es por ello que la solución de los dos estados es la única vía. Quienes no la quieren no han presentado aún ninguna otra alternativa. La paz solo será posible si incluye a todas las personas que habitan en la región. La periodista María García Sornosa se encuentra con nosotros desde la ciudad de Bruselas, donde tuvo lugar este encuentro, para brindarnos más informaciones. ¿Qué tal, María? Muy buenas noches para vos. ¿Qué detalles se han dado a conocer sobre este encuentro en Bruselas y las posibles soluciones que intentan sacar adelante?
Sí, Javier, la Unión Europea ha presentado hoy un plan de paz de 12 puntos. El núcleo central y el objetivo final es consumar la solución de los dos estados. Este es el consenso que impera en los 27 Estados miembros, no solo a raíz de la crisis actual, sino desde hace décadas. Pero en Bruselas son conscientes de que la sociedad y los partidos políticos, tanto en Israel como en Palestina, no están todavía preparados para hablar del futuro, para hablar del día de mañana, porque están en shock y en trauma. Por ello, lo que plantean desde Bruselas es la celebración lo antes posible de una conferencia de paz preparatoria con organizaciones internacionales, pero sobre todo con los estados árabes, para esbozar los detalles de esa hoja de ruta. El argumento que están utilizando los europeos para aproximarse en sus contactos diplomáticos con Israel, que no quieren ni oír hablar de la creación de un Estado palestino, es que un Estado de Israel no vivirá en paz y seguridad mientras el pueblo palestino no viva con dignidad. María, ¿hay optimismo en que esta sea la vía correcta, considerando justamente, como lo mencionabas, que Netanyahu acaba de volver a pronunciarse contra la creación de un Estado palestino y sobre todo de que acuerdos anteriores no se han respetado? Sí, Javier, la gran pregunta que surge es si la Unión Europea tiene capacidad real de influir sobre Israel, sobre el gobierno de Netanyahu, y también si tiene legitimidad y credibilidad, especialmente después de esas voces tan diferentes que hemos visto en los últimos 3 meses y medio. Por ejemplo, con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, más del lado de Israel, y otros como Josep Borrell, con una mano mucho más dura con la gestión de Tel Aviv. Hay que recordar que 3 meses y medio después, la Unión Europea ni siquiera tiene un consenso para pedir un alto al fuego en la Franja de Gaza. Pero es cierto, Javier, que en el contexto actual hay algo que está cambiando, porque los europeos, por primera vez en el documento que ha presentado hoy Josep Borrell, habla de que deben existir consecuencias para aquellos actores que no quieran involucrarse en la solución de los dos estados. Es una referencia implícita a Israel, y es que la Unión Europea es el principal socio comercial de Israel. Tienen un acuerdo de asociación muy importante y la Unión Europea podría utilizar la cartera, el bolsillo, para ejercer presión diplomática y política sobre el Estado de Israel. Hoy, a su llegada al Consejo, el ministro de Asuntos Exteriores palestino ha pedido a los socios europeos que impongan sanciones a líderes como Benjamin Netanyahu, pero esto no está sobre la mesa. Es muy difícil ver que en el corto plazo la Unión Europea vaya a dar un paso tan duro, incluso aunque Netanyahu siga oponiéndose a la creación de un Estado palestino como piden los europeos. La Unión Europea intenta pasar de las palabras a los hechos en la búsqueda de una solución al conflicto palestino-israelí. Los detalles nos los brindaba María García Sornosa desde Bruselas. Muchas gracias, María. Hasta la próxima. Y los Estados miembros de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo preliminar para lanzar una operación militar en el Mar Rojo con el fin de proteger la navegación mercantil. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, anunció la iniciativa tras la reunión que sostuvieron los ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas, de la que hablábamos anteriormente. La fuerza militar se utilizaría solo con fines defensivos, afirmó Borrell. Para repeler los ataques de los militantes hutíes de Yemen, se desplegarán buques de guerra europeos y sistemas de alerta. Se prevé que la operación comenzará en febrero. Reino Unido, por su parte, acaba de ejecutar nuevos ataques en Yemen. Dejamos atrás el conflicto palestino-israelí para enfocarnos en las consecuencias de la guerra en Ucrania. La OTAN dio inicio en Alemania a su mayor ejercicio militar en décadas. Steadfast Defender 24 tiene como objetivo demostrar que la alianza militar transatlántica tiene la capacidad de desplegar rápidamente fuerzas desde América del Norte y otros lugares para reforzar la seguridad del continente europeo. En los ejercicios, en los que actúan unos 90.000 soldados, participan 31 miembros de la OTAN, además de Suecia. También participarán decenas de buques de guerra, aviones y más de 1.000 vehículos de combate. En Estados Unidos, con 5 votos a favor y 4 en contra, la Corte Suprema permitió este lunes a agentes de la patrulla fronteriza cortar el alambre de púas que Texas instaló en su frontera con México para prevenir así los cruces irregulares de migrantes. La decisión del tribunal llega tras una solicitud de emergencia presentada por el gobierno del demócrata Joe Biden, que tiene un litigio abierto sobre el derecho o no de Texas a instalar la valla, además de las boyas con púas. Los jueces concedieron el recurso luego de que el mes pasado una corte de apelaciones fallara a favor del gobierno de Texas, liderado por el republicano Greg Abbott.
Todo esto en medio de un sensible contexto electoral, por supuesto. Donald Trump está cada vez más cerca de convertirse en el candidato oficial republicano para las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Luego de que el gobernador republicano Ron DeSantis afirmara que apoyará a Trump tras renunciar a su propia candidatura este fin de semana, ya solo queda en la pugna por la nominación republicana la ex embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley. Sin embargo, las últimas encuestas para las primarias de New Hampshire la sitúan claramente por detrás de Trump. Esto implica que a pesar de que a la carrera por la nominación republicana aún le quede un largo recorrido, algunos analistas vean la votación de este martes en New Hampshire como un todo o nada para Haley. Eduardo Gamarra es profesor de Política y Relaciones Internacionales de Florida National University. Nos acompaña a esta hora desde la ciudad de Miami para analizar el panorama electoral con nosotros. Muchas gracias y bienvenido a DW. Gracias por estar con nosotros. Quisiera comenzar preguntándole por Ron DeSantis, por supuesto. ¿Cómo se explica que quien hasta hace solo meses se consideraba la estrella del Partido Republicano haya caído en la desgracia de los votantes de forma tan precipitada? Yo creo que es una combinación de tanto la culpa interna, una campaña relativamente desorganizada, aunque muy bien financiada. Comenzó mal, lanzó la campaña vía Skype y le fue muy mal, vía Twitter, mejor dicho, y le fue muy mal. Pero yo creo que más que nada fue el hecho de que el uso de Trump y paradójicamente las numerosas acusaciones, 91 acusaciones contra Trump, que hicieron que básicamente se convirtiera en una víctima que hoy representa, pues hoy es el Partido Republicano y francamente DeSantis simplemente no pudo competir contra el carisma de Trump y esta victimización de Trump. Hablemos justamente de esa victimización. ¿Qué tanto nos dicen los resultados de Iowa de lo que puede ocurrir en el resto del país? ¿No tienen ningún impacto todas estas condenas, los juicios o incluso la posibilidad de que Trump vaya a la cárcel antes de iniciar un mandato? Sí, tienen un impacto muy grande. El impacto ha sido de cada vez que hay una acusación, cada vez que hay alguien habla de Trump del lado opuesto, Trump crece en las encuestas. Hoy el 70% del Partido Republicano está sólidamente con Donald Trump. No sabemos todavía lo que será el impacto sobre el electorado en general, pero lo que sí ha hecho es que ha unificado al Partido Republicano, y Iowa como tal es más simbólico que más, o sea, salen unos cuantos delegados, pero ahí se vio una diferencia tan grande entre Trump y los demás. Y si vemos las encuestas en todo el resto del país, en todas las primarias que deben venir en adelante, Trump le lleva una delantera en este caso a Nikki Haley, un promedio de más de 40 puntos, en todas, incluyendo en Carolina del Sur. Solo en New Hampshire se le acerca un poco la embajadora Haley a Donald Trump. Más que nada yo diría que lo de Iowa fue muy simbólico, pero más o menos nos dio un indicio de lo que va a suceder en los próximos meses. Con todo esto, pocos dudan ya entonces que Donald Trump llegue a ser candidato republicano para estas elecciones. ¿Qué tan difícil es el camino a seguir para Nikki Haley? ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Bueno, Nikki Haley tiene una oportunidad que es mañana, en la que debe tener un buen desempeño, pero un buen desempeño para algunos analistas, por ejemplo, piensan que si saca más del 40% es un buen indicio. Trump probablemente sacará el 50% de la votación. Y yo creo que hay muy pocas posibilidades de que Nikki Haley sobreviva. Quizás lo va a hacer simplemente porque es la ex gobernadora de Carolina del Sur, entonces irá a Carolina del Sur y en Carolina del Sur terminará su carrera, por lo menos esta carrera electoral, y buscará, de la misma manera que lo hizo DeSantis, algún acomodo en la campaña de Donald Trump o ya más adelante cómo servir pues, en una administración republicana si es que Trump llegara a ganar. La suerte está echada para la única rival de Donald Trump en su camino a la nominación republicana. Era el análisis de Eduardo Gamarra. Muchísimas gracias, señor Gamarra, y hasta una próxima ocasión.
Placer. Pasamos a la economía. Como ven, ya está con nosotros Paco Furió, y un hito nada bueno en realidad para Argentina, Paco. Así es, nos vamos directos a Argentina, que desde ya tiene oficialmente la inflación más alta del mundo. La noticia llega luego de que la Administración Central de Estadísticas del Líbano informara este lunes de que en diciembre la inflación del país árabe fue solo del 0,02%, dejando un aumento de precios anual del 192,3%. Con este dato, Argentina pasó a desbancar al Líbano como país más inflacionario del mundo, con casi 20 puntos porcentuales más en este 2023. En el país sudamericano, la inflación del año pasado fue de 211,4%, con un gran impacto del mes de diciembre, donde superó el 25%, el índice más alto en 3 décadas. Los inversores de Estados Unidos mantienen el optimismo y después del cierre récord en la bolsa de Nueva York el viernes, este lunes se volvió a cerrar una jornada de beneficios que eleva ese récord. El hecho de que la inflación esté a la baja, se anticipen rebajas de tasas de interés y se hayan disipado los temores a una recesión, están aupando los índices Dow Jones y S&P 500, que quedaron hoy en los 38.001 puntos y 4.850 puntos respectivamente. Ana Nieto, además del marco macroeconómico, ¿qué está impulsando a los mercados? La perspectiva de que la FED rebaje las tasas de interés en marzo es el gran motor de esta subida, que comenzó en octubre y que no se ha detenido en el récord alcanzado el viernes, sino que se ha ampliado hoy. No obstante, no hay un consenso cerrado, curiosamente, de que la autoridad monetaria vaya a hacer eso en aproximadamente 2 meses, y los analistas van a estar muy pendientes de lo que pase con el dato del PIB del último trimestre del año pasado y de la inflación que vamos a conocer esta semana. El otro gran impulso de los mercados viene de la inteligencia artificial, que está dando alas a las empresas de tecnología y tecnología de la información. La bolsa es un lugar en el que se descuentan varios futuros, y a los inversionistas les está gustando mucho el futuro de las empresas que están apostando por esta tecnología, que se ve como clave para la economía del futuro. Hay 7 valores que se les conoce como los 7 magníficos: son Nvidia, Apple, Alphabet, Tesla, Amazon y Microsoft, que están creciendo precisamente por esta razón y están aupando con sus fuertes capitalizaciones bursátiles todos los índices. Su evolución ahora al alza y su influencia es lo que está moviendo a los mercados. El viernes, el mismo día que se conquistó el récord en la bolsa que hoy se amplía, se conoció que el sentimiento de los consumidores también está al alza. ¿En qué medida el optimismo se está contagiando? Bueno, más que contagio, es un factor común para los inversionistas y para los consumidores, que es el control de la inflación. Vaya por delante que a los consumidores les gusta que suba la bolsa, porque se revalorizan sus planes de pensiones, que están muy ligados al S&P 500. Pero realmente el aspecto más importante es que la desaceleración es muy suave y que la inflación se ha reducido. Se ve con optimismo que la FED vaya a rebajar las tasas de interés, y la sensación de vulnerabilidad económica es mucho menos intensa. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Y de aquí nos vamos a Venezuela. Efectivamente, Paco, y es que las autoridades venezolanas arrestaron a 32 personas, entre civiles y militares, acusados de traición a la patria por presuntas conspiraciones, como las llamaron, para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Así lo anunció este lunes el fiscal general Tarek William Saab, quien detalló 5 supuestos planes conspirativos en los que habría participado Estados Unidos y que se habrían desarrollado a lo largo de 2023 y principios de 2024. Saab anunció además la emisión de 11 órdenes de captura contra personas presuntamente involucradas en estos planes, entre ellos periodistas, militares retirados y especialistas en derechos humanos, todos contrarios al gobierno. El primer ministro de la India, Narendra Modi, inauguró un polémico templo hindú construido sobre las ruinas de una mezquita en la ciudad de Ayodhya. La apertura del templo se produce en plena campaña de Modi por un tercer mandato y cumple una promesa electoral clave para los ultranacionalistas hindúes. En 1992, la mezquita del siglo XVI fue destruida por una turba de fanáticos hinduistas en una campaña liderada en aquel entonces por una organización extremista hindú y el partido de Modi. La destrucción desencadenó disturbios religiosos en los que murieron miles de personas, en su mayoría musulmanes. Para muchos devotos hindúes, la construcción de este templo cumple con un sueño largamente anhelado.
y el primer ministro de India, Narendra Modi, ha convertido ese sueño en realidad. Ahora existe un monumento que marca el lugar de nacimiento del dios Rama, un dios que los hindúes creen que nació aquí hace 7000 años. Mi corazón está rebosante de alegría, siento una felicidad y un entusiasmo tan intenso que no sé a dónde ir. Recuperar este templo y tener las joyas del lugar de Rama aquí, creo que para la India es algo increíble. Pero para otros, el templo es un recordatorio de un episodio violento que sacudió los cimientos de la India laica. El templo de Rama se ha construido en el lugar donde se encontraba la centenaria mezquita de Babri. Devotos hindúes aseguran que hace 500 años un emperador musulmán construyó la mezquita sobre el lugar de nacimiento de Rama. En 1949, 2 años después de la independencia de la India del dominio británico, las autoridades locales cerraron la mezquita después de que se aparecieran figuras de Rama en su interior. Muchos hindúes creen que por obra divina. Durante décadas, el partido de Modi, el Bharatiya Janata Party, realizó varias campañas para la construcción del templo hinduista. Las tensiones comenzaron en 1992, cuando fue destruida la mezquita del emperador mogol Babur por fanáticos hinduistas. La demolición desencadenó disturbios en los que murieron al menos 2000 personas, la mayoría musulmanes en toda India. A veces, cuando te hieren profundamente, no hablas ni lloras. Hemos llegado a esto. El dolor y el trauma de la demolición. Hablando con franqueza, nadie nos protege ni hace justicia por nosotros. Este sentimiento está presente desde 1992 hasta hoy. El proceso legal de la construcción del templo hinduista duró décadas. Al final, el lugar fue entregado a grupos hinduistas. Es una de las acciones que hace que muchos de los 200 millones de musulmanes se sientan bajo amenaza, especialmente desde que el partido hinduista llegó al poder en 2014. Hay un temor de que este gobierno y todos sus aliados quieran borrar todos los vestigios de la civilización musulmana o islámica de este país. Por una parte, quieren cambiar los nombres de todas las ciudades que tienen nombres musulmanes. Por otro lado, quieren acabar virtualmente con cada mezquita y las cortes están felices de aceptar las peticiones bajo cualquier pretexto. La ceremonia llega justo meses antes de las elecciones en las que se espera que gane Narendra Modi. Hasta aquí esta edición. Los acompañó Javier Arguedas junto a todo el equipo aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.